Les estamos presentando Dígalo aquí. Continuamos con más de Dígalo aquí. Ya en este segmento nos acompaña Ivo Hernández, él es analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad en Alemania, para hablar un poco sobre esta situación que se está presentando en Venezuela a nivel internacional, José. Pues hemos visto cómo el tema de Venezuela no solamente ha quedado en titulares, profesor, a nivel de titulares de prensa, sino hemos visto cómo los organismos multilaterales han tomado el tema de Venezuela, sobre todo el tema de la violación de derechos humanos de ciudadanos venezolanos como una bandera, y muchos se preguntan hasta dónde puede llegar realmente el tema internacional o los organismos multilaterales, sobre todo ayer cuando veíamos la representación de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, ya no solamente nombrar el tema de Venezuela y comentarlo, sino decir, o se hace algo con los derechos humanos en Venezuela o tienen que salir del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay varias lecturas que son importantes de hacer. El mensaje tiene varios niveles. Lo primero, que la señora Haley se dirija y señale a Venezuela diciendo, bueno, ustedes asumen la situación de estar en ese consejo y empiezan por limpiar la casa para poder hablar del tema de derechos humanos siquiera. Ya eso es una señal importante, porque eso nos va a decir que la administración Trump, que hasta ahora lo que ha hecho es seguir la línea del presidente Obama, en algún momento tendrá que tomar su propia línea a nivel de exteriores. Yo sería cautelosamente optimista respecto a ese consejo y a la propia OEA. Y esto en relación a que son instituciones que solo se pueden mover en la capacidad de acción que tienen. Ese consejo es muy nuevo. Ese consejo se hizo en el 2006, sustituyendo a la anterior comisión, que tenía 53 miembros y que la acusaban de no ser muy democrática. Ahora tiene 47 con unos miembros rotativos. Latinoamérica tiene 8 sillas, de las cuales están controladas por el eje de La Habana una buena parte de ellas. Es decir, ahí están metidos Venezuela, está Cuba, están otros exactamente. Administraciones que son completamente afines y que sabemos que no tienen ninguna intención de que la agenda Venezuela pueda moverse en un sentido que llame la atención del mundo. Ya por ahí tenemos que ese consejo sería lo menos indicado para una agenda sensible a lo que está pasando en Venezuela, que ya clama ante los ojos de Dios. Lo que hemos visto son asesinatos viles de parte de unas fuerzas armadas que están totalmente demoralizadas y descompuestas. Eso está claro. De parte de la OEA hay que entender que la Carta Democrática, la OEA es una institución que buscó renaturalizarse en el 2001 con esa Carta Democrática. Es una institución hemisférica hecha de la Guerra Fría. Es decir, es como más o menos la OTAN. Son instituciones que se están renaturalizando, buscando un fin, buscando una forma en la vida, buscando un objetivo. Y esa Carta Democrática que se hizo justamente el 11 de septiembre, el mismo momento estaba el secretario Colin Powell, que tuvo que salir corriendo de Lima y venirse para los Estados Unidos. Esa Carta Democrática tiene los méritos de la buena intención, pero tiene enormes falencias y debilidades. Es un texto que apenas uno lo ve y se le ven la cantidad de agujeros, en parte porque no pudo madurar. No fue un texto que se le dio una madurez. Entonces la OEA tiene eso. Hay personas que cotejan esto con la carta propia de la OEA para tratar de buscarle una coherencia a los dos textos y decir, bueno, lo de Venezuela pudiera darse. Infortunadamente Venezuela se ve muy aislada en ambos textos, repito, y en ambas instituciones. Quizás lo más prudente, y es a lo que podría apuntar una buena voluntad internacional de darse, es a la creación de una comisión especial, como se dio en la pacificación de Centroamérica, como se han dado en otros casos. Es decir, una reunión de países con buena voluntad y buenos oficios que quieran de verdad hacer algo por un país que siempre tuvo sus manos para ayudar a los demás. Ahora, tomando en cuenta la representante diplomática de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que le dice o siguen, o resuelven, o se van, y tomando en cuenta también la intención que tiene Venezuela de no permanecer en algún tipo de estos organismos y que ha desprestigiado a través de su representación diplomática, ¿cuál puede ser en este caso la tónica de esa posible comisión que se pueda establecer, tomando en cuenta de que los países tengan que, de alguna manera, responsabilizar o establecer responsabilidades desde el punto de vista internacional y también diplomático ante la situación grave que está sucediendo en Venezuela, no solamente con la represión, sino también con la crisis humanitaria que vive? Cuando uno quiere entender estas instituciones, lo primero que tiene que ver es el sistema electoral, porque el sistema electoral es la columna vertebral que explica cómo es que funcionan. En el caso de ese consejo, por cierto, es curioso, Venezuela en el 2006 se opuso. Es de los países que no quería. Es una lista además bastante meritoria. Está Bielorrusia, está Irán y está Venezuela, diciendo que ese consejo no debía formarse. Ellos tenían sus observaciones. Eso. Ahora somos como país miembro, estamos allí. Entonces, lo primero es entender cómo se vota. La señora Haley en ese caso tendría poderes muy particularmente limitados. Las Naciones Unidas, igual que la OEA, son casi siempre formaciones de un país, un voto.
lo cual nos lleva a contradicciones como que una pequeña isla pueda tener el mismo voto que Brasil, por ejemplo. Es una cosa patente. De manera que, repito, no hay que ser tan optimista ni tan efervescente con creer Venezuela está tomando opinión en el mundo sobre esto. No, Venezuela tiene en estos momentos un problema de aislamiento muy severo y aislamiento calculado. No se cree aquí que hemos llegado casualmente a esto. Ha habido maniobras internacionales para ir aislando el país de manera tal que, declarando una supuesta soberanía, lo que se está creando es simplemente un aislamiento de anomalía, o es decir, de anomia, donde no imperan leyes más que las que maneja este propio régimen, que estamos claros, está ya no haciendo o buscando una guerra civil, sino una guerra contra lo civil, que es lo que estamos viendo. Ahora, profesor, importante su análisis porque de alguna manera aterriza la situación en el contexto internacional. Sabemos perfectamente que a veces hay muy buenas intenciones, pero que a nivel internacional existen huecos a nivel legal y los países pueden llegar hasta un cierto nivel. ¿Cómo queda también Mercosur? Que se nos olvidó tocar ese punto a nivel de lo que es el protocolo de Ushuaia, más allá del pacto como tal que tienen económico, existe un protocolo en donde se habla de que si se violentan los derechos humanos habría algún tipo de sanciones. ¿Cómo queda también Venezuela en eso? Es que Venezuela está haciendo en este momento un excelente baremo para juzgar todas esas instituciones en donde el país es miembro o miembro con diversos grados de membresía, porque no todos tienen los mismos grados, no todo es miembro pleno, etc. El punto es que tanto esa llamada UNASUR, esa CELAC, esa ALBA, esa cantidad de entelequias, algunas de ellas, porque realmente son entelequias que todavía nadie sabe qué son. Por ejemplo, el ALBA, todavía nadie sabe en relaciones internacionales qué es eso. Nadie sabe. Una cosa ahí de integración bolivariana, no sabemos. Una reunión de amigos, quizás. Una cosa particular. Eso no se sabe. El UNASUR, más o menos entendemos que se quiso hacer una especie de OEA paralela, pero a la vez entiéndase que estas instituciones pueden juzgarse en base a su acción. Es decir, por sus frutos se les conoce. ¿Y qué frutos están dando? Pues ninguno. Usted está viendo flagrante, lo de Venezuela es la herida abierta más grande del continente en este momento. No hay paralelo, ni siquiera los dramas de la guerrilla colombiana en este momento pueden compararse a la atrocidad que está viviendo Venezuela. Es el desmembramiento de un país en vivo. Es un laboratorio social donde usted está asistiendo al desmembramiento de una república. Y ahora además con facto, porque el actual, este sujeto Maduro dice, vamos a la constituyente comunal, que la gente se le olvida, ese adjetivo es absolutamente sustantivo. Es sustantivo, decir, colocado por él. Vamos a reducir la república a cero y vamos al estado comunal. Lo que sea que tenga ese señor en la cabeza o que le hayan dictado que sea eso, no sabemos. Todavía las comunas, el concepto más cercano a comunas que mucha gente entiende son las de los hippies de los 70 y esto no es eso. Es decir, estamos en una cosa mucho más compleja que seguramente tendrá una ductilidad de otros asesores que estarán manejando la situación. Volviendo a lo nuestro, que es lo importante, todas estas instituciones, Mercosur, están notando su falencia en torno a la reacción que tienen que tener con temas sustantivos, como es el caso de los derechos humanos. Ustedes lo han visto, lo han reportado prudente y prontamente, este joven que ha sido asesinado con una bomba lacrimógena. Es decir, ya las bombas no se hacen para dispersar con el ángulo abierto hacia el aire, sino que se están disparando hacia las personas. Se puede ver el video, ya es innegable, ya no pueden decir ahora que es un percutor de matar ganado, no lo fue, es una bomba disparada por un guardia, suponemos que un guardia. Vamos a educadamente suponer que ese sujeto vestido así, detrás de eso habría alguna formación militar, yo lo dudo, pero bueno, supongamos, y ese sujeto ha matado a un venezolano, un joven venezolano, mató a un futuro ese señor. Y eso en Venezuela en este momento tiene que conmover a la opinión internacional y tiene que llevar a reacciones concretas, más allá de discursos y palabras. Hay que poner en concreto las cosas. En algunas instituciones es más difícil que en otras porque, repito, la columna es muy endeble. Los documentos, la Carta Democrática, por ejemplo, es endeble. Es difícil, a pesar de la buena voluntad que ha manifestado el señor Almagro, que tiene todo el buen deseo de concluir en algo feliz lo de Venezuela. Pero hay que recordar que él tiene las manos atadas en relación a los principios de la propia institución a la que preside. Para cristalizar también, profesor, y aquí apelamos a su experiencia y conocimiento, para cristalizar un poco el cumplimiento de esta Carta Democrática, ¿cuál es el sacrificio que tiene que atravesar en ese momento la población venezolana en caso de llegar a ese paso? Porque sabemos muy bien que el costo también es bastante alto. Mire, ahí realmente es muy difícil. La situación venezolana en cuanto a sacrificio, es terrible hablar de esto porque cuando hablamos de sacrificio estamos hablando de muertes, es decir, hay personas, sobre todo de jóvenes. Venezuela está en este momento hipotecando, ustedes hace poco hablaban de un default económico. Bueno, aquí prácticamente estamos haciendo default humano, es decir, estamos entregando a los jóvenes a que los maten, a que los masacren. Aquí eso obliga, primero,
por una parte, a un replanteamiento de estrategias de parte de la oposición que tiene que entender y empezar a llamar a la prudencia a esos jóvenes, cosa difícil, por cierto, porque muchos de ellos son casi incontrolables, eso es cierto, pero por otra parte tratar de entender que hay que lograr frutos concretos y que la población, esa población hay que traerla, hay que convencerla, la población que todavía no cree que esto va hacia un desenlace temible por parte de la dictadura, hay que hacerle ver que lo que viene es mucho peor de lo que se ha vivido. La situación económica así lo presagia, lo acaba de decir un vocero económico, un profesor, y todos los números indican que vamos hacia una situación compleja, además del aislamiento provocado internacionalmente. Vamos a hacer pausa y hablamos un poco de lo pragmático, de lo que realmente se puede hacer, más no de estos organismos multilaterales que hablan mucho, que tienen muy buena voluntad, pero hasta allí quedan, justamente por lo endeble, como usted señalaba, de estas mismas organizaciones. Hacemos pausa y al regreso seguiremos conversando con el profesor Ivo Hernández. Ya venimos con más. Les estamos presentando